¿Qué relación existe entre un mexicano ebrio, el armisticio del 11 de noviembre de 1918, el Mundial de Francia de 1998 y la llama de la tumba del soldado desconocido? Eso es lo que veremos en el video de hoy. Por fin es viernes. Hoy es viernes 11 de noviembre y estamos grabando frente al Arco del Triunfo. Hoy es día feriado. Hoy es día feriado porque cada año en Francia, en esta fecha 11 de noviembre, se conmemora la reunión y firma que dio inicio en 1918 al fin de la Primera Guerra Mundial. Es el día del armisticio, pues. Y digo inicio del fin de la Primera Guerra Mundial porque realmente el Tratado de Versalles se firmaría un año después, en 1919, y es lo que marcaría verdaderamente el fin de la Primera Guerra Mundial. El 11 de noviembre de 1918 se firmó el armisticio, teniendo de un lado a los países de la Triple Entente, que fueron Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos, y del otro lado a Alemania, que había capitulado y solicitado negociar. Se firmó en el vagón de un tren ubicado en medio del bosque de Compiègne, en el departamento del Oise, aquí en Francia. Al día siguiente de este suceso, el emperador Guillermo II abdicó, aceptando las condiciones del armisticio y terminando así el imperio alemán, convirtiéndose esa nación en república. Desde 1922 se conmemora esta fecha en Francia, pero hace 10 años tuvo unas modificaciones. Una ley del año 2012 establece el 11 de noviembre como aniversario de la firma del armisticio de 1918 y la conmemoración de la victoria y de la paz, pero también la conmemoración de todos los muertos por Francia, sean por conflictos pasados o presentes, civiles o militares. Por lo tanto, este 2022 se cumple un centenario del inicio de las conmemoraciones oficiales. Y este día, ¿qué se hace aparte de ser feriado? Es lo que vamos a ver en este video. Aquí en París, por ejemplo, en el cementerio del Père Lachaise, en una de las paredes exteriores, hay un memorial que es el de los caídos de la Gran Guerra. Y aquí se hace un acto, es donde nos encontramos ahora mismo. Este memorial se inauguró en 2018 al cumplirse 100 años de la firma del armisticio. Aquí se enumeran 94.415 nombres de parisinos muertos y de 8.000 desaparecidos. El memorial mide 280 metros de largo. Aprovecho para decirles que en toda Francia, desde el pueblo más chico a la ciudad más grande, ustedes siempre encontrarán memoriales dedicados a las dos guerras mundiales, cada uno con los respectivos nombres de sus habitantes muertos en estas dos confrontaciones. Otro sitio donde se realiza un acto oficial es aquí donde estamos. El presidente de la República en turno viene aquí al pie de la estatua de Georges Clemenceau para dejar una corona de flores tricolor, azul, blanco y rojo. Podemos ver de hecho que Macron ya pasó por aquí. Georges Clemenceau en aquellas fechas jugó un papel importante como primer ministro junto al mariscal Ferdinand Foch. Este día, tanto el presidente como otros funcionarios se cuelgan en la solapa el llamado Bleuet de France, un asiano que es el símbolo de la memoria y la solidaridad con los veteranos y las víctimas de la guerra, similar a la amapola conmemorativa que usa la Commonwealth británica. ¿Por qué esta plantita de color azul?, se preguntarán. Buena pregunta, pues aquí veremos un poquito de vocabulario que se creó en esta época. Se dice que durante la Primera Guerra Mundial, los llamados poilus así nombraban a los nuevos soldados en referencia a su uniforme azul. ¿Y quiénes eran los poilus? Pues aquí tenemos otro término nacido en esta época. Poilu se utilizó para referirse a la infantería francesa de esa época y significa literalmente peludo. Y es que la infantería de entonces era prácticamente población rural, donde las barbas crecidas o los bigotes eran lo más común. Otra referencia creada en estas épocas fue la de gueule cassée, expresión para referirse a los combatientes desfigurados del rostro. Literalmente significa hocicos rotos, estragos muy dolorosos de este tipo de confrontaciones. Después de estar frente a esta estatua, el ejecutivo en turno se dirige al siguiente punto, que es el Arco del Triunfo, sobre los Campos Elíseos y, para ser más específico, a la tumba del soldado desconocido. Es donde estamos ahora mismo. Monumentos a soldados desconocidos hay varios por el mundo y son construidos para honrar a aquellos combatientes, sean soldados o voluntarios, que murieron en tiempos de guerra sin poder ser identificados. Algunos de estos monumentos están vacíos, siendo solo simbólicos, pero otros contienen restos de soldados fallecidos bajo estas circunstancias, como es el caso de este, en el Arco del Triunfo. El 28 de enero de 1918,
1920, en este preciso lugar se colocan los restos de un soldado muerto en la batalla de Verdun sin identificar. Como pueden ver, pues hoy es el mero 11 de noviembre, hay muchísima gente. La inscripción de la lápida dice: aquí reposa un soldado francés muerto por la patria. Entre 1914 y 1918, Francia sufrió la pérdida de 1,5 millones de vidas. De ellos, cerca de 400,000 no tuvieron sepultura formal, pues sus cuerpos se perdieron en los campos de batalla o en fosas comunes. A las familias de estas personas se les notificaba que su hijo, marido o hermano estaba desaparecido o desaparecido presuntamente muerto. Los memoriales fueron un sitio donde llorar, visitar y recordar para esas cientos o miles de familias que no supieron más de sus hijos e hijas tras partir a la guerra. Familiares que nunca regresaron ni pudieron ser identificados. No obstante, muchas familias se negaron a dar por hecho lo que les decían que su pariente había desaparecido, y no fueron pocas las personas que nunca perdieron la esperanza de que el cercano iba a regresar algún día sano y salvo a casa. Casi 3 años después de ser inhumado aquí el soldado desconocido, el 11 de noviembre de 1923 se encendió por primera vez una llama del recuerdo, que es esta que vemos acá. Desde entonces se renueva todos los días a las 6:30 de la tarde, una tarea a cargo del llamado Comité de la Flama, una asociación de veteranos de guerra. Esta llama estaba por cumplir 75 años, háganme el favor, de fuego ininterrumpido. Vaya, ni siquiera los nazis cuando ocuparon París la apagaron. Hasta que llegó la noche del 30 de junio al 1 de julio de 1998, en plena Copa Mundial de Fútbol Francia 98. Un turista de origen mexicano pasó por este sitio y apagó la flama. Pocas horas después, la policía lo detuvo junto a su pareja. Se supo que estaba ebrio y que intencionalmente o no había apagado el fuego al orinar sobre él. Para evitar problemas diplomáticos, la pareja fue liberada a los pocos días. La embajada mexicana ofreció una disculpa oficial, dejó una ofrenda floral en la tumba y participó en el evento solemne para reencender la flama. Obviamente, la actitud de este mexicano en particular no puede representar a toda una nación ni a todo México. Los que se quieren hacer los graciositos y hacen estupideces ahí en todas partes, no tienen nacionalidad específica. Ahí tienen el caso reciente de 2 estudiantes franceses que hicieron comentarios sumamente idiotas sobre México, país al que habían llegado para hacer una estancia académica, pero que dado su comportamiento terminaron siendo expulsados de la Universidad Mexicana. Como ven, en todas partes se cuecen habas. Pero regresemos a nuestro tema. Mucha gente acá en Francia se refiere al soldado desconocido, se lo imagina como un francés según pues cierta idea que tiene de lo que tiene que ser un francés, ¿no? Necesariamente con fenotipo caucásico europeo, pero bien podría ser el soldado desconocido algún árabe o algún africano que ha sido obligado a ir a luchar por Francia, que ha sido obligado a movilizarse en tiempos del colonialismo francés. Pero uy, decirles esto a alguien, por ejemplo, del Frente Nacional, ahorita Rassemblement Nacional, pero la esencia sigue siendo la misma, o toda su compañía, les va a crear una bilis marca y horaras. Imaginarse que el soldado desconocido no es necesariamente blanco o cristiano. Qué cosas, ¿no? Sobre esto hay que recordar que en las guerras siempre los que pasan las peores experiencias son quienes van en las primeras líneas. Francia usó durante décadas a gente de África como carne de cañón. Ahí tienen, quienes sepan por ejemplo del caso de la intervención francesa en México, el regimiento de los Suavos, los combatientes provenientes de Argelia que iban a la vanguardia de los contingentes de Maximiliano. Como ya lo mencioné anteriormente, yo nací y crecí en el norte de Francia, y en esta parte de Francia se dieron muchísimas batallas, por lo que hay sitios de memoria de la Gran Guerra
guerra y cementerios, por ejemplo, canadienses, ingleses. Es una región que tiene muchísima historia. Está, por ejemplo, el Anillo de la Memoria sobre las colinas de Notre-Dame de Lorette. 500,000 de nombres que recuerdan a las personas de esta región muertas en este conflicto. Las batallas de Verdun y de la Somme fueron las más decisivas de la Primera Guerra Mundial y se dieron en el norte francés, siendo la de la Somme la más mortal de todo el conflicto, con más de 1,000,000 de muertos. Antes de partir de este sitio, les comentaré que en el año de 1970, un grupo de mujeres pertenecientes al movimiento de liberación de la mujer llegó aquí para depositar una ofrenda floral, pero no al soldado desconocido, sino a la esposa del soldado desconocido. Traían con ellas algunas pancartas que decían: hay algo más desconocido que el soldado desconocido, su mujer. Sobre la Primera Guerra Mundial les recomiendo 2 películas. Un long dimanche de fiançailles, un largo domingo de compromiso, película franco-estadounidense dirigida por Jean-Pierre Jeunet, con los actores Audrey Tautou, Gaspard Ulliel y Dominique Pinon, una adaptación de la novela de Sébastien Japrisot. Cuenta la historia de 5 soldados franceses acusados de automutilarse para ser regresados a sus casas desde las trincheras. Debido a eso, todos habrían sido mandados a la primera línea, casi seguros de terminar muertos. Mathilde, papel hecho por Audrey Tautou, no cree en la muerte de su prometido y comienza entonces una larga travesía, una búsqueda para dar con él. Otra peli es Joyeux Noël, Feliz Navidad, dirigida por Christian Carion. Está basada en un hecho real, cuando soldados franceses, escoceses y alemanes bajaron las armas en una especie de tregua para festejar juntos la Navidad de 1914. Cine sobre este tema hay muchísimo, pero yo les recomiendo estas 2 películas de cajón, sí o sí. Les recomiendo también que chequen las obras del pintor y grabador alemán Otto Dix. Él participó en la Gran Guerra en el frente de Francia y Rusia. Vivió pues los horrores de la guerra que se convirtieron en tema fundamental de su obra. El tríptico llamado La Guerra ejemplifica esto que les comento. Y bueno, básicamente, ¿qué fue la Primera Guerra Mundial o Gran Guerra, como le dicen? Básicamente otro conflicto entre colonias buscando extenderse. La Triple Alianza estaba por un lado, integrada por las llamadas potencias centrales, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Reino de Italia. Este último se cambiaría de bando al primer año del conflicto. La Triple Entente estaba por el otro lado, conformada por Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Italia, como dije, se uniría en 1915 y luego lo harían también Japón, Rumanía y Estados Unidos. La guerra tuvo lugar de 1914 a 1918. Se pretexta su punto de inicio el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. Las causas de este conflicto están directamente en el reparto del mundo por parte del Imperio Europeo, cuya colonización de África y Asia creó pugnas. Mientras Inglaterra y Francia monopolizaban la repartición, otras potencias se resentían, como fue el caso de Alemania. El punto que puso fin a la Gran Guerra fue el Tratado de Versalles, firmado en Francia en 1919. En él se sometía a los derrotados, básicamente Alemania, a condiciones muy estrictas de fiscalización, a la prohibición de un ejército nacional, al retiro de sus colonias africanas y a la obligación de pagar numerosas deudas. Todas estas condiciones y otras cosas extras serían 10 años después el caldo de cultivo para el surgimiento de los nazis. Sobre esta parte del periodo de las entreguerras en Alemania, en lo que se le llama la República de Weimar, caracterizado por la etapa de la hiperinflación en el país, por todas las condiciones que le puso el armisticio, la corrupción imperante en el país, les recomiendo sobre todo una serie que habla de este tiempo en Alemania llamado Babylon Berlin. Es una serie que pueden encontrar en diferentes plataformas de streaming. Muy buena, ¿no? Muy buena, a mí me gustó mucho. Hecha por Tim Tickwer, quien realizó Corre Lola Corre. Esta guerra dejó 16 a 18 millones de muertos, es muchísimo. Pero en las estadísticas de las guerras más mortíferas a nivel mundial, ocupa la Primera Guerra Mundial el lugar número 7, siendo el conflicto más mortífero la Segunda Guerra Mundial con 40 a 60 millones de muertos. ¿Se imaginan esto? Es la población
población de países enteros. Obviamente es muy fácil para algunos apoyar guerras mientras uno está en su cama, echadita, con platito de comida caliente. Hay que pensar en esto, ¿no? Y así como en México tuvieron a Porfirio Díaz, que durante la intervención francesa luchó contra los invasores y dio memorables batallas, como la del 2 de abril de 1867 en la toma de Puebla, años después da el viejazo y ofrecen ganga a gran parte del país, precisamente al capital francés. Pues algo similar pasó en Francia. Philippe Pétain, el mariscal Pétain, tras la Primera Guerra Mundial fue considerado héroe en Francia, pues a su cargo estuvo la estratégica batalla de Verdun, donde logró detener a los alemanes. Sin embargo, más de 2 décadas después, ya en un nuevo conflicto en la Segunda Guerra Mundial, mientras otros optaron por el camino de la resistencia ante los nazis, Pétain claudicó ante ellos, ante Hitler y el Tercer Reich, y aceptó ser el jefe de Estado PLL y colaboracionista en la ciudad de Vichy. Pero bueno, esto era algo que se veía venir. Cuando en España estalló la guerra civil, Pétain utilizó su influencia para impedir que Francia ayudara a la Segunda República Española. Los franquistas siempre lo vieron con buenos ojos. Y así llega a su fin este video, el video de hoy sobre el 11 de noviembre, día feriado en Francia, conmemoración del armisticio de la Primera Guerra Mundial. También se conmemora este día en Estados Unidos bajo el nombre de el Día de los Veteranos y en el Commonwealth británico bajo el nombre del Día del Recuerdo. En Alemania también en esta fecha se realizan actos, se llama el Volkstrauertag, que es el Día Nacional de Luto Alemán. Espero este video les haya gustado. Gracias como siempre por haberlo visto hasta aquí. Agradezco sus interacciones. Leo sus comentarios, sus sugerencias, sus aportes en la caja de comentarios de abajo como siempre. Y nos vamos a ver muy pronto para nueva entrega. Les mando besitos.